Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta clase de viernes. Para hoy hemos programado el segundo tema de nuestro avance, el contrato y su clasificación. Vamos a compartir la pantalla para de esta manera también compartir las diapositivas que hemos preparado para este tema. El contrato y su clasificación. En el primer tema vimos los elementos, los fundamentos en los que se sienta el contrato y hoy vamos a ver la clasificación de los contratos, pero previamente vamos a seguir hablando un poco más de lo que es el contrato. ¿Cuándo hay contrato? Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo. Eso se llama acuerdo de voluntades entre las partes con intereses contrapuestos pero complementarios para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Esto es la noción que nos da nuestro Código Civil en el artículo 450, con el que empieza prácticamente nuestro módulo o nuestra materia CJR 229. Nótese bien en esta parte, intereses contrapuestos pero complementarios. Cuando dice intereses contrapuestos significa que las partes precisamente deben observar aquello para que pudiera darse un contrato. De esta manera, cuando hay un vendedor, este necesita otra persona que tenga un interés contrapuesto, vale decir que quiera comprar. Necesitamos un comprador. Cuando esas voluntades se integran entre vendedor y comprador, entonces surge el contrato. A eso se llama intereses contrapuestos. Complementarios porque finalmente entre ambos se complementan y llegan a satisfacer una necesidad. Y en el contrato vimos que el contrato crea o extingue también o modifica una relación jurídica. Conviene, por lo tanto, conocer qué es una relación jurídica. ¿Qué debemos entender por relación jurídica? Es el vínculo que une a dos o más personas físicas o morales respecto a determinados bienes o intereses estable y orgánicamente regulada por el derecho, como cauce para la realización de una función social merecedora de tutela jurídica. Esto es un concepto que hemos extraído de la enciclopedia Wikipedia. Entonces, fíjense ese vínculo que une a dos o más personas físicas o morales. Cuando habla de personas físicas o morales, estamos hablando de las personas, de las instituciones que hacen los contratos o por lo menos hacen su vida jurídica o realizan el desenvolvimiento jurídico a través de un representante. Entonces, esa es una relación jurídica. Y fíjense que las relaciones jurídicas necesariamente deben estar orgánicamente reguladas por el derecho. Eso significa que debe estar en la ley o en un código. ¿Por qué necesita estar? Porque este vínculo jurídico que merece una tutela jurídica, es decir, una protección legal, las partes finalmente van a hacer valer sus derechos acudiendo a una autoridad competente cuando una de ellas incumpla o pretenda romper el vínculo sin haber cumplido las contraprestaciones que
tomaron por acuerdo. Entonces, por eso es necesario que toda relación jurídica esté establecida en un contrato, o por lo menos que esté garantizada en un contrato, en un código, perdón, en la ley. Por eso es que en la realización de los contratos, el derecho exige que tenga un fin lícito, un objeto lícito, porque eso va a permitir que la ley pueda proteger. Otra definición de relación jurídica es el vínculo jurídico entre dos o más sujetos en virtud del cual más bien uno de ellos tiene la facultad de exigir algo que el otro debe cumplir. Este concepto más corto nos da una idea clara, que el vínculo jurídico va a crear obligaciones y derechos. Quien tiene el derecho es el que puede exigir y quien tiene la obligación es quien tiene que cumplir. Entonces, aquí ya nos va caracterizando mejor lo que es una relación jurídica y aparecen dos elementos muy importantes, que son derecho y obligación. Efectos que produce una relación jurídica y sujetos que intervienen. En el concepto de la lámina anterior, advertimos que producen derechos y obligaciones. ¿Para quién derecho? La titularidad corresponde al sujeto activo. Al sujeto activo, entonces es el acreedor de una determinada obligación. Y las obligaciones, la titularidad corresponde al sujeto pasivo, que no es más que el deudor de una obligación. Elementos de una relación jurídica. En esta primera parte vamos a ver 3 elementos y en la siguiente lámina vamos a ver algunos elementos más específicos, pero en estas 2 láminas vamos a advertir los elementos esenciales de una relación jurídica. Sujeto. En toda relación jurídica intervienen 2 sujetos. Uno es el sujeto activo y el otro pasivo. Uno será el deudor y el otro será el acreedor o viceversa. Toda relación jurídica tiene un contenido. ¿Y dónde cae ese contenido? ¿De qué se trata ese contenido? Trata de derechos y obligaciones. Y finalmente hay un objeto que de manera general va a consistir en un dar, en un hacer o un no hacer. Elementos de una relación jurídica. Vamos en esta parte a ver nuevamente con algunos detalles más. Aquí tenemos el acreedor o sujeto activo. Estamos relacionando acreedor o sujeto activo. Quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento de una obligación, ya sea de pago o de otra naturaleza. Luego tenemos el deudor o sujeto pasivo, quien es la persona obligada por ley a cumplir un acuerdo previo o a actuar de una manera determinada. Otro elemento es el objeto prestacional, es decir, el objeto de la prestación, que es una acción regulada jurídicamente como es dar algo en tenencia, dar algo en propiedad, hacer o no hacer. Si lo resumimos, el objeto prestacional
vamos a simplificar y decir que va a consistir en un dar, hacer o no hacer. Y el último elemento es el vínculo jurídico, el mismo consagrado en la ley y que le permite al acreedor demandar del deudor el cumplimiento de una acción determinada. Ese vínculo jurídico, recuerden que está directamente relacionada con la norma. Es decir, esa relación jurídica no debe ser en ningún momento contraria al derecho, pues de lo contrario el derecho no tendría razón de brindarle la protección necesaria. Consecuentemente, toda relación jurídica que genera un vínculo jurídico no debe más bien contradecir los principios generales del derecho o las normas establecidas en la legislación. Relación jurídica. La relación jurídica se traduce o es sinónimo de los derechos subjetivos. Y los derechos subjetivos, que son inherentes a la persona, recuerden, derecho subjetivo inherente a la persona, se subdivide en derechos civiles y en derechos políticos. Y en derechos civiles va a contemplar los derechos de la personalidad, también los derechos de la familia, aunque en nuestro código es bueno aclarar que el derecho de la familia ha sido extraído y tiene un régimen especial en otro código, en el Código de la Familia. No obstante, otras legislaciones todavía mantienen el derecho de familia en el Código Civil. Estamos hablando también de los derechos patrimoniales, que se dividen en tres grandes conjuntos: derechos personales, derechos reales y los derechos intelectuales. Entonces, esa es la subclasificación de los derechos subjetivos. Y los derechos políticos, que son los que tienen la persona en cuestión por formar parte de una comunidad política y por su condición de ciudadano. Los derechos políticos entonces permiten ejercer la ciudadanía. Teoría sobre la relación jurídica. Hemos querido compartir así en breve las teorías sobre la relación jurídica. Si ustedes quisieran profundizar, ya pueden investigarlo por su parte, si es que hubiera necesidad de hacerlo, o interés sobre todo de hacerlo. Hay tres teorías sobre la relación jurídica. La teoría de los dos sujetos. Esta teoría establece que la relación jurídica siempre se da entre dos sujetos, vale decir, de persona a persona. Lo que significa que esta teoría no acepta que la relación jurídica se establezca entre una persona y un objeto. A eso se refiere, es la contraposición. Luego viene la teoría ecléctica. Esta teoría establece que la relación jurídica se puede dar tanto entre personas como entre personas y cosas, o entre personas y objetos. Fíjense que esta ecléctica va a agarrar dos visiones y la junta y la toma y se convierte en una teoría. Está hablando que acepta la relación que se puede dar entre personas, como también acepta que se dé entre personas y cosas. Y la teoría del derecho sobre el objeto considera que la relación jurídica es la que vincula a una persona con un objeto. ¿Se dan cuenta? Estas dos teorías son contrapuestas, la primera y la última, y la de en medio agarra los dos criterios. En algún momento, ustedes cuando tomen en cuenta esta teoría,
Y finalmente, vean alguna relación jurídica y ustedes van a determinar en cuál de estas teorías está fundamentada. ¿Cómo se originan las relaciones jurídicas? Las relaciones jurídicas se originan de la fuente de las obligaciones, siendo el contrato la fuente más efectiva de donde emanan las relaciones jurídicas. Si ustedes revisan donde empieza nuestro avance, dice de la fuente de las obligaciones. Y ahí el contrato está precisamente como una fuente de la obligación. Y el concepto lo va a establecer. Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir una relación jurídica. Tres situaciones claras: constituir, modificar o extinguir una relación jurídica. Hay quienes afirman o por lo menos consideran que entre convención y contrato, recuerden que la convención es el género y el contrato la especie. Ellos dicen, en realidad, el contrato es el que crea, constituye una relación jurídica. Y esa relación jurídica se expresa en derechos y obligaciones. Esa es la función del contrato. Ellos dicen. Y que la convención es la que tiene la posibilidad de modificar o extinguir relaciones jurídicas. Esa es la posición. No obstante, nuestra legislación, de acuerdo a este artículo 450, está estableciendo que este contrato, o un contrato más bien, tiene esas particularidades que algunos estudiosos o algunas opiniones la dividen, diciendo que el contrato solamente constituye relaciones jurídicas expresadas en derechos y obligaciones, mientras que la convención como tal tiene posibilidades de modificar o extinguir relaciones jurídicas. Aspectos fundamentales del contrato. Es importante reconocer y advertir que el ámbito patrimonial es el dominio del contrato. El contrato se fundamenta o se mueve o se concretiza en el ámbito patrimonial. Eso también es un aspecto importante que lo diferencia con la convención. Porque la convención puede darse sobre un tema no patrimonial, simplemente sobre acuerdo, donde no hay un vínculo, no hay una relación jurídica de carácter obligatorio. Pero cuando hablamos de contrato, necesariamente debe haber un ámbito patrimonial, debe haber un vínculo jurídico, una relación jurídica que va a establecer derechos y obligaciones que necesariamente caen en el ámbito patrimonial. El contenido económico, su estimación en dinero, es la base de calificación de los acuerdos contractuales. Es una reiteración de lo que yo le estaba mencionando. Eso es determinante cuando hablamos de acuerdos contractuales, que el contenido sea necesariamente económico. Otro aspecto fundamental es el intercambio de bienes y servicios. A través del contrato, en la sociedad se realizan una serie de intercambios de bienes y servicios que son pactados. Por eso es que el contenido del contrato o el contrato en sí mismo no debe limitarse simplemente a un tema estrictamente legal,
pues la naturaleza misma del contrato hace que necesariamente tenga que ver con la economía, tenga que ver con todo el desarrollo económico y social que se da en una determinada sociedad. Por lo tanto, más allá del tema legal, puede significar un aspecto social y económico que se debe observar dentro del desarrollo social. Porque a través de ello, a través del contrato, las partes, al hacer intercambio de bienes y servicios, están logrando la satisfacción de necesidades. Y recuerden que la satisfacción de necesidades no es más que las diligencias que hacemos los seres humanos para poder subsistir, para poder alimentarnos, para poder estudiar, formarnos, para tener un momento de esparcimiento. Y hay una serie de necesidades. ¿No es cierto que hay un autor, Maslow, si no me equivoco, es el que hace una pirámide de necesidades y ahí establece cuáles son las fundamentales? Entonces, en ese intercambio precisamente se van satisfaciendo entre las partes las necesidades. Y obviamente debe tener un contenido obligacional. Importancia del contrato, ya lo hemos dicho, y de acuerdo al concepto o a la noción de Francisco Messineo, él dice, es el instrumento con el cual se realizan los más diversos fines de la vida económica mediante la composición de intereses opuestos. Esos intereses opuestos ya se lo explico. Comprador, vendedor, deudor, acreedor. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de cómo se dan los intercambios económicos en la sociedad, vamos a ver que precisamente utilizan la vía contractual. Muchos aspectos, todos los aspectos, porque recuerden que no solamente hablamos de contrato escrito. Cuando hace uno una compra, basta comprar un aceite, una soda, un kilo de papa. En cualquiera de esas compras estamos haciendo un intercambio económico. Es decir, estamos haciendo un contrato que no siempre tiene que ser escrito. Ahora tienen sus formalidades y cuando estamos hablando de contratos en otro ámbito donde necesariamente necesitamos garantizar el cumplimiento de las obligaciones, entonces hay formalidades diferentes. Pero vamos a entender que ese intercambio, tan sencillo que parece, precisamente estamos hablando de un contrato, de un intercambio económico. Satisfacción de necesidades. Permite realizar diversas actividades económicas para poder obtener los recursos que nos permiten alimentarnos, cuidarnos y desarrollarnos en la sociedad. El contrato finalmente tiene o cumple esa función en la sociedad, donde las partes necesitan satisfacer necesidades. Y la satisfacción de necesidades tiene gran parte fundamentado en el aspecto económico. Vamos a hablar ahora de un elemento fundamental que aparece en el derecho privado, que es el principio de la autonomía de la voluntad. Este principio fundamental del derecho contractual, en virtud del cual se supone que al actuar las partes de un contrato en plano total de igualdad,
tienen absoluta libertad para fijar y establecer su contenido. Noten bien que la autonomía de la voluntad, entonces, es aquella facultad que tienen las partes para determinar libremente la ley del contrato. Es decir, qué van a contratar, en qué términos se van a obligar, de forma libre. No obstante, es necesario aclarar que la autonomía de la voluntad no es absoluta, sino que tiene sus limitaciones. El artículo 454 hace referencia o está relacionado con este principio. Parágrafo 1 establece lo siguiente: las partes pueden determinar libremente el contenido de los contratos que celebren y acordar contratos diferentes de los comprendidos en este código. Si analizamos, vamos a coincidir o vamos a notar que está hablando precisamente de la autonomía.